Muy bien, hemos estado con ese himno para poder iniciar. De esta manera, en nuestra ponencia de hoy estamos con el doctor Luis Acero, quien estará con nosotros pues dándonos las conferencias. Adelante, pastor, con nosotros también en esta tarde especial. Muy buenas tardes. ¿Tengo buen audio? ¿Sí? Y por lo menos lo escuchamos bien, a ver los demás si lo están escuchando Sí, bien. está correcto. ¿Cómo Ok, está? ¿La imagen? ¿Se escucha? Está bien. sí, también está muy bien. Está todo claro. Qué bueno, estimados consiervos, estar con ustedes también en este día y poder tener los alcances en cuanto a este tema tan importante que tanto suma ahora también a la sociedad. Bueno, la fe cristiana ha aportado al mundo, a la sociedad, a todo nivel, no solamente en los niveles de estándar de moralidad, no solamente en el estándar de la vida social, también en las determinaciones políticas a nivel universal. Ha estado muy presente la Iglesia cristiana y su énfasis siempre no necesariamente haciendo, diríamos, un pico alto de presencia, sino trabajando como la arena, convirtiendo poco a poco, ¿no es cierto?, lo que ha de ser para Dios el reino de los cielos, el quinto reino que se atestigua en el libro de Daniel, un quinto reino que poblará toda la tierra, dice, ¿verdad? Eso es interesante, mirar de la perspectiva de Dios y desde la perspectiva de su Hijo Jesucristo, mirar, contemplar el final y el fin de todo. Dice, Jesús no vino solamente por 12 personas para que puedan ellos, diríamos, ser su iglesia, constituyéndolo ellos como el inicio de su iglesia, de su asamblea, sino que esta asamblea abierta, esta asamblea dispuesta a tomar en sí todo dominio, todo poder en el nombre de Dios. Y es interesantísimo por eso poder meditar en estos temas de ciudadanía, de gobierno, de cómo llevar adelante la valoración en cuanto a la perspectiva de un funcionario público, por ejemplo, siendo este un varón cristiano que profesa la fe y cómo debe llevar adelante lo que Jesús propuso como fin, cubrir la tierra de su gloria, cubrir la tierra de gracia y de misericordia. Bien, siempre lo fue así también con Israel, el mismo propósito. Israel fue llamado a hacer luz a las naciones y entonces tenía una tarea, no lo logró por razones humanas que conocemos todos. Todos los profetas hablan de este despropósito de la vida de Israel, con tantas maravillas y cosas que Dios hizo con ellos, pero su vida pública ante el mundo obviamente no fue integral delante de Dios. Y obviamente Dios tuvo que tomar una determinación nueva, levantar un pueblo nuevo a partir de este, de la misma raíz, ¿no? El león de Judá, y levanta la iglesia del Señor, la iglesia de Cristo, un varón judío, un varón que en María tiene eh, el linaje sacerdotal, ya que su prima era Elizabeth, casada con el sacerdote Zacarías, recuerda. Y entonces ella tiene el linaje sacerdotal, Jesús tiene el linaje sacerdotal en María, pero en José tiene el linaje de los reyes, descendiente de David. Muy bien, aquí hay dos temas entonces que se proponen en la persona de Jesús. ¿Cómo ser un intermediador, un sacerdote de Dios? ¿Cómo ser alguien que tiene un mensaje de parte del cielo? Pero también cómo tener gobierno en el nombre de Jesús sobre todas las cosas. Y esto viene pues por el linaje de David, rey de reyes y señor de señores.
No sé si voy a continuar o vamos a estar hablando, pensando sobre los temas que voy a ir abriendo, pero he aquí ya, por ejemplo, ¿no es cierto?, una perspectiva de cuál es la función que espera Dios, que cada actor de Dios que Él ha levantado aquí en la tierra sea de influencia para los propósitos que Dios tiene, para lo que Dios ha encaminado, ¿verdad? Toda su fuerza y toda su gracia cada vez que Dios ha intervenido en la historia humana. Dios ha intervenido con gracia, con misericordia, pero nunca sin un propósito y un fin. Cada vez que se le apareció las 2 o 3 veces a Abraham fue para sostenerlo, fue para certificarlo más, ¿no es cierto?, en la ruta que lo ha llamado. Cada vez de las tres apariciones que él tiene, lo mismo. O sea, no todos los días estaba Dios andando con Abraham apareciéndole. La Biblia tiene una secuencia más o menos de 5 de estos actos a lo largo de la historia de este hombre. Y él tiene que hacer con su vida una historia de lo que Dios quiere. Y creo que esta es la vida del funcionario, esta es la vida de aquel que tiene una lectura pública de lo que es la fe cristiana, una experiencia pública del trabajo en el nombre de Cristo. De modo que aquí entonces hay que hacer viva, hay que hacer vivo el propósito de Dios en nuestras vidas a la hora de tomar acciones, ¿no? Entonces quería preguntar a David, ¿vamos a tener interlocución o voy adelante o más con Y, el tema que voy a ir? claro, sería bueno que tener esa interlocución de poder, alguno si tiene alguna interrogante, algún punto de vista con lo que se está hablando, podemos de repente hacer. Creo que sería más Sonar. ameno tener ese modo de diálogo. Ya, muy bien. Entonces, si hay alguien que quiere sumar a esto, seguro es algo que vamos abriendo, ¿no? Pastor Luis Acero, Mi hermano. ¿Cómo se buenas llama, mi tardes. hermano? Buenas tardes, soy Walter Arredo Chimbote. Ajá, Chimbote. Muy Dios bien. le bendiga, Yo Dios le estoy bendiga. aquí en Guaral Por favor, ahora. el tema de hoy, por favor, quisiéramos tomar nota. El tema de hoy de su exposición. Ah, muy bien. Entonces, vamos a poner a Ricardo que lo publique para poder desarrollar todo lo que hemos estado haciendo. Él hizo un spot, Ricardo. Sí, vamos a publicarlo aquí, con los momentos en el chat, ahí lo voy a compartir, lo que es el tema en sí. Ahí les he compartido que es bueno, hay un error ahí. De todas maneras, ciudadanía y gobierno es lo que vamos a compartir el día de hoy. Ciudadanía Y gobierno. y gobierno. Ok, adelante, entonces continuamos. Muy bien. Sí. Bueno, entonces, cada actor llamado por Dios es, obvio, es naturalmente ciudadano, desde que hacemos casa en una ciudad. Pero si tomamos la palabra gobierno, hablamos ya de un tema con un sesgo político, con un sesgo que toma también dirección desde la palabra de Dios cuando dice, pues vayan, fructifiquen, tomen acción sobre todo, porque todo les es dado para comer. Pues, la idea de gobernar sobre las cosas creadas de parte de Dios siempre ha sido fructificar. Y la manera de fructificar creo que es en cuanto a valores y en cuanto a lenguaje en este tiempo. Estamos un poco contradichos. Por ejemplo, en el mundo, en el sistema contable, en el sistema profesional, en el sistema político, se dice, bueno, hay que explotar la tierra. Bueno, eso es contradictorio, ¿no? Porque no estamos llamados a explotar la tierra, estamos llamados a producir y a fructificar. Por eso sacamos, sacamos minerales y le echamos el relave al río, que da vida a otros, y matamos ciudades, ¿no?
El concepto en sí es muy profundo, abarca todo el sistema de acción que tenemos nosotros como hombres, como ciudadanos, también obviamente si en algún momento tenemos alguna función pública. Pero lo que estoy tratando de introducir es que Dios llamó a Israel a una función pública que tenía que ser mentor a todas las naciones de todo cuanto Dios se había mostrado a Israel en toda su gracia, en toda su misericordia. Es decir, el mundo debería conocer a través de Israel quién es Dios. Y esto ya tiene que ver con autoridad, con dominio, tiene que ver con niveles de convivencia y ciudadanía. Solamente pensar, por ejemplo, que saliendo de Egipto, los miles que salieron con Moisés, a 3 meses de camino en el monte Sinaí, Dios les hizo un alto para que puedan vivir 2 años ahí, un año construyendo el tabernáculo de reunión y el otro año desarrollando el Levítico. Pero si nos damos cuenta, las primeras palabras de Dios en el capítulo 19 en adelante del libro de Éxodo, cuando llegan ellos al monte, eh, podemos ver un poco la escritura. Cuando llegan al monte de Dios y Dios les dice, yo los he traído hacia mí, los hace asentar ahí y los hace preparar por 3 días para que Dios se manifieste el día tercero, Éxodo capítulo 19. Y entonces ellos entienden que no debe haber levadura, por ejemplo, en medio de esta nueva sociedad que se ha reunido en el Sinaí. El Sinaí es una nueva sociedad que ha salido liberados por el Cordero Pascual, por el Cordero que en el capítulo 12 ellos sacrifican a la medianoche. Y entonces dice Dios, cruzando el mar, ellos, los primogénitos son míos ahora, y los lleva hacia el Sinaí y están ahí. Y en el Sinaí les traza palabra, es interesantísimo, de vida social. O sea, Dios va preparando la imagen de este pueblo para lo que Dios quiere. Ellos son ciudadanos ahora, ¿no? En ese momento son ciudadanos en el Sinaí, son los que viven en ciudadanía en carpas, ¿no es cierto? Son nómadas todavía, no tienen un terreno, un territorio fijo, eso sí es cierto, pero aún así ellos ya son miles y son familias reunidas, de modo que tienen que empezar a tener leyes de convivencia social. Ellos tienen que empezar a tener modos de administrar la justicia social, porque ¿qué hacen miles sin justicia? Entonces, recuerdan que Moisés tenía que sentarse y estaba cansado porque todo el día la gente venía a él para hacer justicia social. ¿Qué había pasado con el buey del otro, con el carnero del otro? ¿Qué ha pasado con esto, con lo otro? Entonces, y Jetro justo le dice, no, mira, eso no puedes hacer, tienes que elegir 70 personas que hagan ese trabajo, ¿no es cierto? Que tiene que ver con ciudadanía y buen gobierno, que tiene que ver con relacionar a un pueblo con un testimonio que tiene que sumar hacia su propósito, ser luz a las naciones. Entonces, ese pueblo tenía que aprender a convivir primero, a tener un testimonio público. Entonces, en el capítulo 19, bueno, pasando por el 12 que ya lo conocemos, dice entonces, los israelitas llegaron al desierto del Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, el cual subió Moisés para encontrarse con Dios, y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, esto vas a decir al pueblo de Jacob. Sí, ya están ahí en el Sinaí, 3 meses han pasado, y les dice, ustedes son testigos de lo que yo he hecho, en primer lugar. Aquí ya hay convicción de cómo Dios los ha sacado de Egipto, de modo que eso ya enfrenta responsabilidad. En nuestro caso sería, bueno, nosotros hemos sido salvados en la gracia de Jesucristo, lavados
en la sangre redentora de Jesucristo, y eso implica ya una responsabilidad. Es decir, no es que solamente ya, bueno, ya fui salvado, sino que ahora tengo en perspectiva de Dios un trabajo, una tarea que desarrollar. Y esa perspectiva se va sumando entonces ya a la idea de que yo tengo que determinar una ciudadanía de buen gobierno, no del poder, sino de lo que Dios está haciendo y encaminando en mi vida en gracia. Esa es la idea. No tanto administrar el poder, sino administrar la gracia que se nos ha sido dada, amando la vida antes que administrando solo el poder, ¿no es cierto?, de manera unipersonal o de manera parcial, pensando que nosotros tenemos entendimiento de todas las cosas. Y la manera como Dios quiere es que ellos tengan entonces una clara relación interpersonal de sociedad. Y entonces el capítulo 20 empieza ya con los mandamientos, capítulo 21 les da leyes sobre los esclavos, y injurias personales, hasta el capítulo 25, desde que llegaron al Sinaí, Dios empezó a construir una sociedad que sepa vivir, a convivir, diríamos, a convivir, ¿verdad? Como buenos ciudadanos. Y se empieza a construir entonces a partir del corazón de Dios que esta gente le va a ser luz porque va a ser un modelo de vida. Y todo lo que está en el registrado en el libro de Levítico no es más que el modelo de vida que Dios quiere que ellos llevan y que la puerta está abierta y el cielo está abierto para toda ocasión que ellos quieran ejercer lo que se les está dando. Tener propósito en Dios de ser luz a las naciones. Creo que eso es importante en nuestro tiempo también remarcarlo. Dios no tiene muchas rutas, Dios tiene una sola ruta. Y la ruta la ha trazado desde cómo Dios ha llamado a Israel hacia sí mismo, cómo lo ha formado, qué perspectiva tenía, de modo que la iglesia, desde que Jesús los llama, cómo los forma en 3 meses, también tiene una perspectiva hacia arriba. Y Dios va obrando con los mismos modelos de gracia y de poder. Claro que en el Antiguo Testamento el cordero era un cordero sin defecto, ¿verdad? Eh, pero en el Nuevo Testamento el cordero es un varón de Dios, es el Hijo de Dios, es el Cordero de Dios que quita el pecado. Es decir, la perspectiva de Dios para este tiempo nuevo, para este testamento nuevo, para este sello nuevo, este nuevo pacto que hace Jesús, es mayor que el primero, porque nos da espíritu, nos da gracia, nos da contenido de toda la historia del Antiguo Testamento, que qué esperaba Dios en cuanto a gobierno, vida social, ciudadanía, y qué es lo que hicieron ellos, ¿no? Que es interesante que en esos capítulos, por ejemplo, de ciudadanía, que está ahí entre el capítulo 19 y el capítulo 25 de Éxodo, se encuentra que, por ejemplo, si usted tiene un toro y ese toro le gusta cornear, le gusta hacer daño, usted debe amarrarlo. Y si ese toro en algún momento usted no lo amarró y si usted sabe que ese toro hace daño a las personas y mata a alguien o hiere a alguien, usted es responsable, no el toro. Y para Dios, como usted no ama la vida, ¿no es cierto? Como usted no ama como Dios quiere la vida del otro, usted entonces está muerto delante de Dios. ¿Por qué? Porque no ama la vida. No es tanto la ley del talión, sino lo que Dios quiere expresar es tanto ama Dios a su creación que Él no se permite que alguien simplemente que sabe que puede hacer algo daño a alguien, lo deje así y diríamos le tienda lazo para ser afectado. Ese tema es muy sensible delante de Dios. La ciudadanía, el buen gobierno, lo que tenemos. Si tenemos ahora en nuestro tiempo, por ejemplo, un pitbull que es muy bravo y este tiende a morder y nosotros lo dejamos nomás para que dañe, Dios nos responsabiliza del daño humano que pueda hacer ese animal. Es decir, Dios contempla los pormenores, diríamos, ¿no es cierto?, de nuestra convivencia con nuestros vecinos. Ahí hay un aspecto de ciudadanía.
en el libro del Éxodo, que está Dios constituyendo cómo tratar a las mujeres embarazadas, en su tiempo había esclavos, que deberían tener libertad cada 7 años. Es toda una expresión de amor a la vida, el libro del Éxodo, y los 10 mandamientos igual, es una expresión de amor a la vida. No mirar con propósito a la mujer del prójimo. ¿Por qué? Porque estás dañando una familia y se puede quebrantar, puede entrar en infelicidad el niño, el vástago, la mujer. La vida se complica, ¿no es cierto? Si no cumplimos con los mandamientos, porque el amor de Dios es que se constituye una sociedad que pueda hacer luz a las naciones. Eso es importantísimo. Y entonces, si vamos a lo largo del Antiguo Testamento, vamos a encontrar cómo Dios, ¿no es cierto?, va mirando a este pueblo que recibe palabra, pero que le esconde, ¿no es cierto?, su corazón, y les dice Dios son de duro servicio, ¿no? Y una palabra que todos los profetas siempre están respondiendo es hacer justicia, hacer verdad. Y para Dios hacer justicia tiene que ver con el prójimo, hacer verdad, dice el Señor, ¿no? Entonces, este tema es muy amplio, es bastante amplio. No sé si aquí ya tenemos algo que preguntar o algo que eh, quizás sostener también como algo paralelo o sumar quizás algún pensamiento más. Sí, profesor, muy buenas tardes. Si me puede dar el pase, el doctor Ricardo Pinillos. Soy Daniel Puerta. Sí, gracias. Encantado de conocerle, doctor. Y solo sumar un poquito, ¿no? El trauma de todos los cristianos de hace algunas décadas atrás con respecto a que en las iglesias mayormente pentecostales se pedía que los cristianos no se metan en política e incluso que no tengan ninguna profesión porque Cristo ya viene o Cristo ya llegaba, ¿no? Entonces fue unas generaciones bien complicadas eh, que nos cerraron la puerta a poder crecer y desarrollarnos en la vida pública, ¿no? A muchos que en mi tiempo, cuando éramos muy jovencitos, había, valga la redundancia, jóvenes que tenían el corazón, la vocación de hacer algo por la sociedad, pero la iglesia en su mayoría criticaba, hablaba que eso era del diablo y todas las consecuencias que ahora estábamos viviendo, ¿no? Porque ahora que no hay gente, o sea, no hay gente que nos sostenga, creyentes que estén en la política sosteniendo, haciendo lo bueno. Ahora sí, la mayoría estamos desesperados, pero lo peor de todo es que esa generación que nos mal adoctrinó ya casi no están, ya se fueron y nos han dejado un grave problema, ¿no? Por Fue el eso que le tiempo de la agradezco mucho evangelización. a la universidad, lo que está haciendo los hermanos, el doctor Ricardo Pinillos, que nos den estas clases porque esto va a ayudar a entrar a una nueva generación de cristianos que bien pongan la palabra de Dios y como usted estaba mencionando, tan bien sustentando bajo el corazón de Dios que siempre quiso, ¿no? Porque no tan solo en Éxodo, sino que eso me hace pensar que Jesús buscó también eso, la Ah, justicia exacto, social exacto, verdaderamente, y por lo exacto. cual Cristo viene en su segunda venida a ser un gobierno verdadero como se tiene que hacer. Y qué Así es. bueno, doctor, que nos esté inspirando y dando estos datos que son muy importantes. Ya, Gracias. sí, algunas respuestas que yo doy a este tema que has abierto, por ejemplo, es la Biblia, el Nuevo Testamento, dice que ahora yo soy un embajador. Ustedes son embajadores. Bueno, embajador es un título político. Y he preguntado así a nivel de conferencia de pastores, estimados pastores, ¿pueden por favor explicarme cómo voy a llevar adelante mi tarea de embajador? Porque es una propuesta política ante este mundo. Y obviamente todo el mundo se queda sin responder.
no hay respuesta, dicen otras cosas. Pero ahora, hay muchas cosas que se pueden explayar a partir de lo que has dicho, por ejemplo, pero creo que siempre la política, la política está de parte de Dios sustentada en el gran más grande mandamiento, amar a Dios y amar al prójimo. Y ayer, por ejemplo, un pastor predicaba en una iglesia que se inauguró aquí en Guarán. Hubieron tres predicadores. El primero habló del compromiso cristiano, ¿no? Claro, y se estaba inaugurando una iglesia a partir de un trabajo con niños muy esforzado. Y yo no estuve, pregunté qué fue lo que hablaron, fue sobre el compromiso del mismo pastor. Entonces, el segundo pastor habló ya una prédica evangelística, hizo un llamado, entonces hubo un compromiso de relación con Dios. Y me dicen, bueno, pastor, le toca a usted. Ah, bueno, a mí me toca la tercera, muy bien. Entonces me toca aquí hablar de un compromiso con el prójimo. Porque está bien ser esforzados, está bien, estamos inaugurando una iglesia. Está bien lo que hemos hecho ahora, hemos entrado en comunión con Dios. Pero la Biblia dice que también hay que tener amor al prójimo. ¿Y cómo se establece esto en Jesús? ¿No es cierto? Se establece amar al Señor por sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, la idea del costado, la idea de la vertical y lo horizontal siempre está en la Biblia relacionado. Es decir, no puedo yo hacer nada sin que afecte al otro. Si todo lo que hacemos lo va a afectar. Por ejemplo, una prédica o un querigma, ¿no es cierto? Sustentando la iglesia católica es el diablo, vamos a poner así, le va a afectar a la iglesia católica, le va a afectar a familias. Pero si yo digo, bueno, la gracia de Dios, el amor de Dios, y empiezo a hablar del amor de Dios, voy a inundar el amor de Dios, la poca fe que tienen otros. Lo poco que hay, como dice Pablo, el ayo que tiene, por lo menos la escalera que ha subido con su judaísmo, le ha ayudado en algo para que Cristo lo llame, que sepa que en él hay alguien que está buscando a Dios y que no está en un vacío, en un mar sin sal y en un mar transparente, ¿no? Que sin color, sin movimiento, un mar muerto. Entonces es interesante, todo lo que hacemos afecta y aún como predicamos afecta a los demás. Y en vez de construir podemos estar dañando, quitando la sal de la tierra, lo poco que hay. Porque no hablamos de lo que Dios quiere que se hable desde el corazón de Él, sino hablamos juzgando de lo que ahora somos y lo que otros no son. ¿No es cierto? Que nunca fuimos llamados. Y eso es lo primero. Un buen ciudadano de Dios, un hombre que toma gobierno y papeles, no puede vivir juzgando, sino declarando con su vida lo que debe ser la verdad de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es el camino? A Jesús nunca se le escuchó un juicio. Ve y no peques más. Yo tampoco te juzgo. Y el Apocalipsis está llena de actividades de ángeles. No es Cristo ni el Padre quien ejecuta el Apocalipsis, sino son ángeles, porque ellos no quieren ejecutar juicio, aman la vida. Hay un silencio en el Apocalipsis, como de media hora, porque ya se va a iniciar la gran conmoción. Los ángeles están diciendo ya, Señor, vamos a sumar las oraciones nuestras, la de los santos, los que han muerto, bueno, todos vamos a empezar. Y el cielo se pone en silencio como media hora, el corazón de Dios se duele, porque la vida que Él ha creado va a tomar el inicio de juicio, que Dios no quiere que llegue ese momento. Es decir, ¿quién conoce el corazón de Dios? Es el tema. Conocemos su gracia para salvación de pecados y todo esto, pero conocemos en verdad el sentimiento tan humano que tiene Dios porque se ha hecho hombre, tanto que padeció conforme a nosotros. Se hizo hombre para vivir lo que vivimos como en estado de hombre, ¿no? Y dice la Biblia que aprendió la obediencia también a causa del sufrimiento. Eso es gobierno, eso es ciudadanía del cielo. Eso es lo que empodera nuestras vidas. Cuando hay alguna circunstancia por ahí de lo bajo, de la oscuridad, simplemente cuando uno está empoderado en este sistema del cielo, dice, gloria a Dios, y se acabó. Las cosas salen corriendo, porque está Dios presente.
No hay necesidad de golpear a nadie ni de gritar. E incluso se han creado algunas historias de que hay que hablarle al mal, hay que hablarle con lisuras para que salga y cuantas cosas. Pero en eso ha caído el querisma, el quehacer. Y obviamente es un escándalo en el cielo. Si algo advierto, por ejemplo, es que la pandemia que ha venido como un evento mundial, mi lectura de la pandemia, tiene que ver justamente con nuestra reacción ante Dios como humanidad, como sociedad, como gobernantes aquí en la tierra. El año 1948, cuando se fundan los derechos humanos del hombre después de la Segunda Guerra Mundial, hubo grandes discusiones en las Naciones Unidas por el tema de Dios. Si Dios iba a ser incluido dentro del derecho humano o iba a ser excluido. ¿Cuál fue la resolución de las Naciones Unidas de la humanidad, de tú, yo, nosotros, los que estamos? ¿Cuál fue nuestra reacción delante de Dios? Dios es solamente alguna posibilidad. Dios solamente es algo que si tú quieres lo puedes sumar, pero no está constituido como parte del derecho fundamental humano. Es decir, en 1948 la humanidad le dijo a Dios, tú no eres parte de nuestra historia. El que quiera adorarte te adora, hay libertad, pero no eres parte de nuestros derechos. De modo que los derechos es por el hombre, para el hombre y para el hombre. 70 años después de nuestra rebeldía universal ha venido esta pandemia como algo escatológico. Y de aquí para adelante viene también lo que se va sumando. O sea, eso son espacios, ¿no es cierto? Los eventos universales son importantes en la Biblia. Y este es el quinto evento universal que hay. ¿Qué viene después? Es decir, ¿a dónde estamos entrando? ¿Por qué vino la peste? Y según las palabras de Moisés ante el faraón, le dice, faraón, si no nos dejas salir a adorar a Dios al desierto, la peste o la espada vendrá sobre nosotros. Como Dios les ha hecho conocer su nombre, que Abraham conocía a Dios como el Todopoderoso, pero dice ahí en el capítulo 3, 4 del Éxodo, dice, yo no me hice conocer a Abraham como ahora te hago conocer a ti, como el Jehová, el que es, el Yahvé, yo te doy mi nombre. Pero eso implica responsabilidad, ciudadanía y buen gobierno, conocer el nombre de Dios en su gran naturaleza, implica responsabilidad y parte de esa responsabilidad tiene que ver con si ellos no responden a la adoración saliendo al desierto de 3 días, a ellos le va a venir o mueren por espada o mueren por peste. Pero estuvieron insistiendo 10 veces a lo largo de todo ese tiempo de las plagas en salir, en salir, en salir. La plaga le cayó al faraón que no los dejó salir, a adorar. Para mí este tiempo de ser buen ciudadano, de ser buen gobierno, de tomar buena posición en el cielo, es ser un adorador. Toda iglesia, todo hombre, nada debe partir de yo lo hago, yo sé, yo hago esto. Es decir, esa egolatría, ese personalismo cristiano, ese pastor o ese ministerio pastoral que hace la iglesia o que hacen los hermanos, desde donde estén, el Ujier, todos ellos, haciéndose intocables, haciéndose como muy pulcros, una perspectiva externa antes que una perspectiva interna del corazón, de ser amorosos, cariñosos, contemplativos, no haciendo mal a nadie, no entrando en pleito. Teniendo, como dice Dios, el ministerio de la reconciliación siempre clavado en el corazón. Si Dios me llevó a reconciliarme con Él, ¿por qué yo no puedo reconciliarme con aquel que me hace daño? Y eso construye y eso edifica. He visto el poder de eso llevando en la vida. A lo largo tengo 40 años en el ministerio. Conocí a Dios dentro de un convento. Yo nunca conocí un evangélico, nunca conocí una familia cercana a mí, que sea una iglesia,
siempre crecí en un mundo religioso internado, en un convento, detrás de la parroquia. La catequesis lo hacían en mi casa. Yo decía, pero ¿Dios existe o no existe? Porque veo sufrimiento en la vida. Y a los 17 años estaba metido en el convento diciendo, Dios, quiero hacer algo. Pero ¿qué hago acá adentro metido en el convento? Y un día, por primera vez, leí 2 horas el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas. Caí de rodillas dentro del convento. Y le dije, Dios, si esto es real, entonces que mañana mi vida sea diferente. Porque la vida tiene que ser diferente a partir de si esto es real. Y le pedí perdón por no orar a María, porque la Biblia me había enseñado ahí en esas 2 horas que él había sido el que había muerto. Y me acosté ahí en el claustro, en el convento. Y al día siguiente mi vida era otra. Salí, terminaba la misa, y yo estaba en la puerta diciendo, hermanos, Dios existe, han escuchado el Santo Evangelio, vayan a sus casas en paz. El perdón de los pecados, estaba predicando en la puerta de la iglesia. Yo dije, ¿qué pasó contigo? ¿No? Lo que tú que no hablabas ni nada. Pero eso es lo que hace Dios, cambia el corazón. Eso es lo que hizo David, Señor, cambia mi corazón. Y de ser lo que eras, siendo pueblo de Dios, siendo rey y todo, viene a ser el cantor de la gracia y la misericordia de los salmos que cantamos ahora. Eso es ciudadanía y buen gobierno. Eso es lo que espera Dios de nosotros. Que trabajemos como arena, construyendo ese gran reino que cubrirá toda la tierra. O el juicio, ¿no es cierto? Viene como preguntando, cuando venga el Señor, ¿hallará fe en la tierra? ¿O qué modo de vida hallará? ¿Qué modo de religiosidad habrá? Y la propuesta de la responsabilidad social de los demás, el amor al prójimo, ¿qué han hecho con ello? ¿No es cierto? Se han desbordado solamente en sí mismos, se han focalizado en que son algo extraños en la creación y que están esperando ya que se los lleven porque los demás no importan. La vida es importantísima en nuestra vida de vecindad. Ahí empieza todo en nuestra casa, en nuestro hogar. Por eso es importante mirar una lectura a los hechos de Dios desde esa perspectiva. No tanto mirar las plagas en sí, sino a qué Dios estaba haciendo cuando Él estaba separando un pueblo para ir a normarlo. Luego, después de un año de construir el tabernáculo y mostrarles cómo Él quiere vivir con ellos haciendo un santuario, les da un año para escuchar la palabra de Levítico desde el tabernáculo de reunión, junto con Moisés y Aarón. Y después de 2 años de hacer ciudadanía en el Sinaí, recién nos lleva por el desierto. Y la pregunta es, ¿habían aprendido algo esos 2 años? ¿Qué iban haciendo esos 2 años? ¿Conocían el corazón de Dios? ¿O estaban solamente propuestos pues, en que eran ahora el pueblo de Dios y que Dios estaba con ellos, pero nadie quería acercarse al corazón de Dios? A mí me apena que el tabernáculo, el santuario que Dios levantó, a Dios también le apena, que tuvo que llamarse tabernáculo de reunión, porque Dios quería hacer ciudadanía con ellos. Y le dice en el capítulo 25, Moisés recoge las ofrendas, porque vas a ser un santuario para mí, porque yo quiero morar entre ustedes, quería morar en medio. Y le dan la espalda a Dios. Y le dice, nosotros no queremos escuchar tu voz. Moisés, tú más anda allá, y tú no vienes con la palabra de él. Si la gente no quiere relacionarse con Dios, y Dios les dice a Moisés, no te han dado la espalda a ti, sino a mí. Y a partir de ahora, ya tienes que sacar el santuario que estaba en medio del pueblo, tienes que sacarlo fuera del pueblo. Y ahí se llama recién tabernáculo de reunión, porque Dios se reunía con su santuario, su casa que había construido para vivir en medio de ellos, fuera del pueblo. Así que cada vez que veo con tristeza una iglesia que se llama tabernáculo de reunión, me hace recordar la rebeldía de Israel, de que no querer que Dios more en medio, sino tuvo que moverlo fuera. De modo que Moisés tenía que salir afuera y la gente también a sus puertas para ver cómo Moisés se encontraba con Dios. La gente no quería oír a Dios. Ese es el tema. En gobierno, en sociedad, en comunidad, ese es el tema. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿En verdad quiere tener a Dios? ¿O solamente quiere verlo de lejos? Y que le traigan palabra,
pero no quieren ir a buscar palabra. Es muy grande el tema. Bueno, hay muchas perspectivas del Nuevo Testamento también que están en relación. A ver, si hay alguna reacción ahora, cómo hemos avanzado en este tema. La Sí, pastora pastor. Rosa, adelante. Sí, pastor. Muy buenas noches. Aquí el dilema es que el pastor debe de salir a hacer política para hacer gobierno, ¿no? Ese es el punto central de todas de todas las personas y nosotros como pastores que hemos sido llamados, escogidos, porque dice la palabra, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Y esos pocos escogidos somos los que no nos vamos a mover de la línea recta que es la cruz de Jesucristo. Lógicamente que acá, ahora, en este espacio, se está viendo ahora que como personas dentro de nuestra sociedad, como personas tenemos derechos. Eso nadie lo va a negar. No lo niego yo, ni lo niega tampoco nuestra ley. Entonces, así que seamos pastores, somos personas dentro de nuestra sociedad, ¿no? Pero tenemos nosotros ese llamado, tenemos ese, como muchos yo escucho, tengo el privilegio de servir a Dios. Y efectivamente, hay que hacerlo carne ese privilegio. ¿Cómo el pastor puede renunciar a su ministerio para hacer gobierno político? ¿No? Pensando que desde el gobierno o de la política va a poder cambiar la mente y el corazón de la gente. ¡Qué equivocación más grande! Porque el único que puede cambiar, transformar vidas y corazones es Jesucristo. Y esa es nuestra labor de los pastores. Lo que acá, el derecho que nos da nuestra ley como personas para decidir es, ¿ya? El pastor tiene ideas de ser político, ya sí, tiene todo el derecho. Pero decida usted a quién va a servir primero. Y la respuesta la tiene en la Biblia. No se puede servir a dos amos. Así dice bien claro. Lo que nosotros, yo pensando mucho eso, porque un día a mi esposo, que era pastor, le propusieron, tú eres exitoso en tu negocio, te proponemos ser alcalde acá a tu pueblo, olvidado tu pueblo. Y yo le dije, sabes, de corazón, no aceptes, porque si tu llamado ha sido a ser pastor, sea pastor, cumple con ese llamado. Y gracias a Dios que no aceptó. No aceptó. ¿Por qué? Ahora entiendo yo recién. Aquella vez hace 30 años que yo casi no entendía, pero el Espíritu Santo me hizo hablar. Más bien que no aceptó. Y ahora yo digo, sí, tenemos el derecho, pero de decidir. Usted está libre de decidir. Yo no puedo decirle, ni como pastor, ni como nadie, usted no puede. Sí, usted puede. Decida usted. Decida. Entonces, ahora nosotros lo que tenemos que hacer como pastores es que nosotros tenemos que capacitarnos, tenemos que saber lo que es de política, incluso tenemos que saber todo lo que es la constitución política de nuestra nación. Ese es nuestro deber. ¿Para qué? Para enseñar al pueblo, para enseñar, porque dentro de la congregación tenemos profesionales que se van al mundo. ¿Por qué? Porque no encuentran una guía. Exacto, ¿no? Entonces prefieren irse al mundo y ahí ¿cómo se llama? Perseguir sus anhelos de ser líderes o ser autoridades. Entonces, por lo tanto, pastor, eso es lo que yo he podido entender del llamado del Señor.
Y esa Bien, es gracias. otra la... Sí, esa es una de las preguntas, ¿no? El llamado de Dios al ministerio, al pastorado. Yo lo soy hace 40 años. No soy político, nunca he ejercido nada de esto, pero así a mí me han llamado a dar ponencias, por ejemplo, en el Congreso de la República. He dado ponencias en la UGEL, antropología humana. Bueno, me llaman por el testimonio y en esos espacios políticos llevo mi testimonio de vida y llevo lo que la palabra dice y les digo a los políticos, ¿cierto? Y diríamos, políticos son los que asumen algún tipo de gobierno concedido, del cual también tienen que dar responsabilidad, ¿no es cierto? Y juran todavía ante Dios y ante la sociedad, ¿no es cierto? Muy bien, la pregunta sí es incongruente, ¿no? Si una persona es llamada. Lo que tenemos ahora es un problema muy grande, es que no existe dentro de nuestra ciudadanía de pueblo de Dios un buen testimonio de personas que hayan asumido poder en alguna manera o hayan asumido alguna actividad política y que lo hayan llevado de manera como el corazón de Dios quisiera. Bueno, en la Biblia tenemos a David, por ejemplo, ¿no? Que es un rey, él hace determinaciones políticas. En algún momento también Moisés, dentro de sus quehaceres, hizo algunas determinaciones políticas para su espacio social, el pueblo de Dios. En este caso, pues, estamos hablando de un espacio grande, global, universal. Y quieras o no, yo creo que quien comanda la iglesia es el Señor, es nuestro Dios. Y como decía el hermano, hemos pasado un tiempo de años de evangelización de Inglaterra a Estados Unidos, que llegó el evangelio a Latinoamérica, y nos ha llegado ese evangelio disociado de la realidad política, y de modo que nosotros tenemos, diríamos, una base de haber nacido en casa, disociado del deber político. En otras sociedades, en otras comunidades, esto no es impedimento. Incluso los últimos presidentes de Estados Unidos son bautistas, ¿no? Porque son iglesias que están participando en una vida política activa. No nos ha llegado eso como una construcción histórica de dónde nacemos. Nacemos en comunidades de fe, nacemos o yo nací en un convento, por ejemplo, nadie me predicó. Leí la palabra y el Señor me perdonó y me restauró y hizo algo nuevo. Entonces, Dios tiene muchas formas y no es la forma como uno llega a conocer la única forma, el único medio y el único modo. Si Dios tiene tantos modos de hacer las cosas, pero lo que Dios está esperando, creo que es lo que Jeremías va a decir. Desde el vientre de tu madre te aparté, te separé. ¿Por qué? Porque en esa sociedad judía donde vivía Jeremías no había ni un solo hombre capaz de hacer una política social de testimonio, de modo que su vida puede impactar a familias, puede impactar una sociedad. No había ni uno, y Dios tiene que construirlo desde el vientre de su madre. Isaías, cuando Dios lo llama, le dice: inmundo soy de labios. Vamos a decir, es un hombre como todos, grosero y todo. Señor, soy inmundo de labios, no te preocupes, le dice. Le pone carbón en su boca para convertirlo en un hombre que ya no va a tomar palabra de sí mismo ni le inmundice su corazón, sino de lo que el cielo quiere. Y Dios va levantando, va llevando así actores de fe, ¿no es cierto?, que van llevando mensaje al rey, mensaje de las políticas del cielo, de qué está mal y cómo se debe hacer, el amor a la vida, la injusticia, el pobre, la viuda, ¿dónde está todo esto? ¿No es cierto? Y debería entonces la iglesia encarnar ese mensaje de Dios, no solamente el mensaje de salvación, que es importantísimo, la cruz de Cristo, pero la cruz de Cristo también es el buen samaritano. Y aquí es interesante,
cuando miramos esto. Por ejemplo, dice, la pregunta de Jesús es, ¿quién fue, ¿no es cierto?, el prójimo del que estaba enfermo? Pasó un sacerdote, pasó un levita, y luego pasa un comerciante. ¿Quién fue el prójimo? Dice, ninguno de los tres era prójimo, solo el que lo ayudó es prójimo. Y en esto, la iglesia de nuestro tiempo tiene que empezar desde sus bases, hacer ese oficio de ser luz, de ser prójimo del necesitado, del que está en vulnerabilidad. No solo se trata de predicación de salvación, sino también se trata de contemplar la vida de los demás. Y Jesús les enseñó eso a sus discípulos. Entonces, somos una iglesia que ha nacido de iglesias históricas muy ligadas a la predicación, a combatir, a guerrear, y ya casi alcanzamos el mundo y es bajo el Espíritu de Dios, qué lindo. Pero también necesita la iglesia ese segundo soporte de identidad, de ser luz y sal. ¿Cómo? En su interrelación social, en su vida comunitaria, en su vida de ciudadanía. Y Dios le propuso a Israel cómo convivir en amor unos con otros. Yo siempre que llego a una iglesia, lo primero que hago es trabajar restauración. ¿Por qué? Porque el de allá está peleado con el otro, el de allá está acá, están que se miran y lo otro. Entonces, ¿cómo puedo hacer luz? ¿Cómo puedo hacer una reacción en la sociedad si dentro de mi comunidad de fe lo que tengo es conflictos internos? Pastor, que no me pasa la hermana de allá, su forma de ser, y esto y que el otro, ¿no es cierto? Y el día del aniversario, por ejemplo, la hermana que está llevando la torta, justo por un asiento donde estaba la familia con que estaba en conflicto, no pasó la torta y pasó por los demás y los dejó sin torta, en plena, cosas que suceden. Pero ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer con este tipo de experiencia en nuestra vida, en nuestra familia de Dios? ¿Cómo hacer una reacción en la sociedad? Lo de Hechos de los Apóstoles no solo es poder del Espíritu Santo, es la reacción de ellos, amarse a sí mismos, a encaminarse, a apoyarse. Es el amor profundo de la colectividad, dando de comer a los que estaban en viudez. Habían dificultades, bueno, hay que regularlas por amor a Dios y el testimonio. Mientras otros van muriendo, otros iban naciendo. ¿Dónde está esa vorágine de amor? Que es lo que falta. Y yo creo que si la iglesia se despierta, esa vorágine de amor, no va a haber necesidad que nos llamen a hacer política, sino que ya nuestra vida misma estará haciendo política cambiante en medio de una sociedad. Es de imaginarse que todo un imperio, el imperio romano, sus valores, la descripción de sus artículos de gobierno fueron transformados por personas, por una comunidad de gente que empezó a vivir el amor fraterno, la verdadera ciudadanía del cielo entre ellos. Sin tocar, diríamos, los niveles de la tierra, haciendo vida del cielo, hicieron mover tierra. Meterse a política sin tener un respaldo social, sin tener una vida, diríamos, ¿no es cierto?, de buen ciudadano, imagen. Yo creo que no es correcto. Yo creo que si hay imagen y hay ciudadanía, Dios sabrá cómo mover esta historia. Pero muchos tienen que conocer en los niveles altos también la palabra y la imagen y el testimonio cristiano. ¿Quién será? ¿Quién irá a ellos? ¿Quién irá? Bueno, si Dios los llama, tendrá que ir el que les llama. Pero no si hombre te llama. No es bueno que uno vaya sin que Dios te llame. Es Dios quien tiene solución de todas las cosas y cómo hacerlo. Pero si Dios te ha llamado a asumir responsabilidad de dar testimonio en esos niveles políticos, en esos niveles sociales, es porque tienes el respaldo de Dios, tienes el respaldo de tu testimonio familiar, el respaldo de tu testimonio en la sociedad, y Dios te está llamando
hacer algo que quizás otro no puede hacer porque no lo tiene. Pero nunca decirle, ¿sabes qué? Dios no puede llamarme porque a hacer esta tarea porque yo solo soy pastor. Los pastores del Antiguo Testamento en los estados de vida como el que tenemos ahora han sido Oseas, Ezequiel, han sido muy políticos en sus prédicas. Han hecho maquetas, se han vestido, han ido al rey, han hecho mucha vida política para mover, pero nadie ha querido hacerles caso. Yo creo que también puede pasar lo mismo en este tiempo. Si uno se mueve, nadie te va a hacer caso, pero si Dios te mueve, sí las cosas van a suceder. Bien, son las 6:03, se ha pasado el tiempo, hay mucho tema por conversar, todavía no he ingresado al Nuevo Testamento, qué bárbaro. Ricardo. Y bueno, es un amplio tema, seguramente que vamos a convocarlo, Pastor, en una próxima ocasión para poder ampliar un poco más. Lo que sí nos gustaría un cierre final para pues terminar nuestra clase de hoy. Sí, solamente te trae la pregunta, ¿cómo es que David pudo ingresar a comer los panes de la proposición si estaba prohibido e iba a morir? Y Dios lo permitió, porque Dios ama la vida antes que el legalismo. Antes que la ley está la vida de la persona. ¿Cómo es que Jesús dijo que un joven había tenido plata guardada y lo había dicho, esto es para Dios? Y entonces su madre se enfermó y las autoridades religiosas le decían, tú no puedes darle a tu madre eso porque eso es corbán, eso es para Dios. Ya lo juraste, no puedes. Y Jesús le dice, no es así. La vida es primero. Antes que la ley y tus juramentos, tu madre necesita ese dinero. Dáselo, úsalo. Eso es interesante en la Biblia y hay que leerlo bien. Es la vida lo que contempla Dios como la de más alto valor, es el quien da la vida. Y todo creyente, buen ciudadano y de buen gobierno, debe amar la vida de los demás, nunca hacer daño a nadie. Bendiciones a todos.